Si revisamos la literatura, es una patología pues que tiene muchos tumores que tienen un origen diferente. Por ejemplo, los tumores formadores de hueso, hay uno que es el más representativo, el osteoma osteoide. Hay grupos intermedios como el osteoblastoma, y hay malignos de estos formadores de hueso como el osteosarcoma o el condrosarcoma. Entonces, hablar de cada uno de ellos, pues nos va a dar información pues muy amplia, ¿no? Con estándares de porcentaje diferentes de acuerdo a los países. Nosotros en nuestro medio no tenemos pues una información directa de las fuentes donde se hacen estos procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Por lo tanto, no tenemos pues casuística ni porcentaje de cómo tenemos ahí el pronóstico de ellos, pero a nivel mundial sí hay muchos trabajos, muchos reportes, pero cada uno de ellos dedicado pues a cada factor determinante en la composición del tumor, ya sea hueso, puede ser de cartílago. Dentro del cartílago tenemos este condrosarcoma. Los benignos generalmente no dan problemas, dentro de ellos el más frecuente, el osteocondroma, de origen medular, ¿no? Dentro de ellos el linfoma y el mieloma. Y uno de los tumores más espectaculares en relación a la clínica y a la destrucción de la estructura del hueso y de la parte blanda, tal vez sea este sarcoma de Ewing, un sarcoma de origen neuroectodérmico. Y habrán pues tumores de origen desconocido, como el tumor a células gigantes, de origen vascular, como el hemangiosarcoma, embrionarios, ¿no? Eh, y otros donde hay estructura pues de células de tejido graso. Pero habrán tumores que parecen ser lesiones malignas, siendo lesiones benignas. Se comportan estas como lesiones pseudotumorales, y dentro de ellas vamos a revisar el quiste óseo neurohemático, que a veces tenemos pacientes que no son realizados el diagnóstico temprano. Y lo vemos en la cronicidad. Displasia fibrosa, fibroma no osificante. En general, los tumores óseos tienen un sustrato que vamos a ver, que es el sustrato clínico. Yo debo pensar de repente un poco más de la cuenta en un tumor, pensar un poco más ahí para descartarlo y no llegar a un estadio tardío. Entonces la parte clínica es importante. Yo miro al tumor, miro la parte blanda, miro la destrucción y yo puedo pensar así, es un osteosarcoma, un condrosarcoma, un sarcoma de Ewing o de repente un benigno, por ejemplo el tumor a células gigantes, pero la espectacularidad de la presentación clínica es lo que tenemos que tener claro. Segundo, tienen un patrón radiológico. Entonces cada tumor va a tener una invasión, no solamente de la parte medular del hueso, sino de la parte extramedular, el compromiso de las corticales, el compromiso de la parte blandas. Y tercero, pues el diagnóstico de laboratorio, ¿no? En la cual pues nosotros vamos a encontrar elevaciones importantes en los factores limitantes de procesos inflamatorios, PCR, velocidad de sedimentación, habrán algunos otros marcadores tumorales, ¿no? Fenotípicos que tienen que ver ya con una estructura del ADN, lactato deshidrogenasa en algunos, fosfatasa alcalina en otros, pero si bien es cierto, estos tres grandes parámetros clínico, radiológico y de laboratorio nos van a inducir pues a pensar en la probabilidad de una determinada zona tumoral. Tenemos que recurrir a la biopsia, ¿no? Para nosotros tener el estadiaje del tumor. No podemos hacer un diagnóstico definitivo si no tenemos el patrón celular. Y esto se va a lograr solamente con una biopsia, ¿no? Que puede ser con trocar, ¿no? Guiada por intensificador de imágenes. Algunos utilizan el tomógrafo para guiar las agujas en la biopsia. Esta biopsia debe determinar 4 cuadrantes del tumor. Muchas veces
no tenemos suficiente tejido óseo como para hacer el diagnóstico, por ahí podemos tener alguna eventualidad de que podamos fallar. Y la biopsia a cielo abierto, que es una biopsia pues ya más dirigida a la zona tumoral, y podemos nosotros ya detallar exactamente qué es lo que está pasando con este tumor. Estas son las partes generales que tenemos que mirar. Y luego vamos a mirar pues ya la forma de presentación. Tenemos primero este tumor, que es un tumor benigno, ¿no? Miren ustedes, la localización es importante, 50% tenemos entre el fémur, ¿no? Diáfisis del fémur y de la tibia, un porcentaje muy alto. Tenemos una localización en la columna vertebral, 10%. Tenemos en el pie, tenemos pues en las manos, ¿no? En la diáfisis del húmero, diáfisis del cúbito y del radio. Entonces, si yo tengo un paciente, ¿no? Que llega a la consulta, ¿no? Joven, porque es segunda década de la vida, predominancia en el sexo masculino, pero hay márgenes en que se pueden presentar en niños pequeños o en adultos mayores, pero la prevalencia va a estar siempre dado aquí en esta segunda década de la vida. El paciente nos llega a la consulta pues en estadios de repente iniciales y nosotros podemos determinar pues que el paciente tiene algún compromiso pues de reacción sinovial, una sinovitis, una hidrartrosis, una articulación de la rodilla con gran volumen, podemos descartar algún proceso reumático, ¿no? Una artritis reumatoidea, pero no pensamos de repente en un osteomosteoide. Cuando examinamos al paciente, cuando tenemos la sintomatología clínica, pues tenemos ahí esa opinión. Pero si el paciente nos dice que ese dolor que presenta en estas zonas es muy intenso y que la intensidad se produce más en las noches, el paciente dice, me doblo del dolor, ¿no? Pero esa posición antálgica va ocasionando cada vez una estructura escoliótica en la columna vertebral. No es que esto se vaya a agravar de la noche a la mañana, esto puede pasar muchos años, el osteomostoide, hasta que nosotros la podamos diagnosticar, porque no vamos a pensar en una primera evaluación por los signos de reacción sinovial que les estoy mencionando. Pero si nosotros tenemos pues que la sintomatología, la edad del paciente, la localización, pues tenemos que pedir mínimo en la primera evaluación, tenemos que pedir un estudio radiológico. Un estudio radiológico donde ya nosotros vamos a encontrar alguna alteración que no es muy visible porque hay localizaciones vertebrales en las cuales estos tumores son muy pequeños. Entonces vamos a encontrar posiblemente en una radiografía una de estas lesiones, un nicho, ¿no? Tejido vascularizado con hueso maduro a su alrededor y dentro el material del osteoide. Si nosotros tenemos lesiones pequeñas, no más de 1 centímetro, miren ustedes, y las localizaciones, tenemos que tener claro la información radiológica. Miren ustedes una radiografía en la mano, ¿no? Tenemos aquí a la falange proximal, una tumoración, un gran edema, un gran compromiso de partes blandas. Y si miramos la radiografía, ya tenemos pues aquí que precisar. Aquí en esta radiografía no hay una zona muy definida, tendrían que verlo con una lupa. Miren ustedes dónde está el puntero. Ahí veo una imagen radio opaca periférica y, radio lúcida periférica y radio opaca central. Ese punto central, ese es el nicho. No sé si lo logran ver ustedes, pero más tarde pueden descargar la clase y ampliarla. Pero ahí donde está el puntero, ahí se encuentra el nicho. ¿Y qué ha habido? Ha habido un proceso que ya comprometió, salió de la cortical, de la medular, e invadió la cortical. Esto es en la mano. Podríamos mirar el fémur, podría proximal, el fémur distal, la tibia proximal o diaficiaria, y vamos a ver que las imágenes las vamos a tener más o menos con esa misma secuencia. O podemos mirar una zona
de la columna vertebral, especialmente en las zonas de mayor resistencia, como son las láminas de la columna vertebral que unen los procesos transversos con los procesos espinosos. Entonces tenemos aquí pues esta radiografía, nido óseo bien definido, localización puede ser en la corteza, puede ser en la medular o subperióstico, y este signo ha sido descrito como imagen en escarapela, por el tipo de secuestro que tiene, ¿no? Una osteólisis central, que es el nido, ¿no? Y por fuera una condensación perifocal. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el nido. Si esta imagen nos viene pues en esta primera o segunda evaluación, nosotros tenemos que derivar al paciente. Tenemos que pues llevarlo a través de una referencia o transferencia a un centro ya donde nosotros podamos tener ahí la evaluación del especialista y que traten este tumor. No es posible que lo mantengamos en control si no sabemos de qué estamos evaluando. Miramos ahora esta tomografía en la columna y podemos observar aquí el proceso transverso, el proceso espinoso, y aquí en la lámina, ahí está el nicho. Entonces vamos a ver que es importante el estudio radiológico. Ahora, pues hay muchos centros de que de repente no tienen tomografía, ¿no? No hay forma de hacer una evaluación rápida y eso demora, ¿no? El tumor va avanzando. Y podemos tener también aquí en la diáfisis de la tibia, vean ustedes, una forma que no es típica, ¿no? Ya una forma condensante, pero ahí está el nicho. Ahí está el nicho, la destrucción intra y extramedular, y aparece ahí el nicho. No es típico, pero podemos mirarlo. Podemos recurrir a otros estudios como gamografía, resonancia magnética, y podemos nosotros tener claro la radiología y la imagen. Esta es otra imagen que nos muestra pues, el nicho localizado aquí en la parte interna del cuello femoral. Sabemos que la región cortical, ¿no? de esta zona del cuello es una de las más resistentes, porque es el punto donde están llegando las trabéculas de compresión. Entonces, las trabéculas que se originan en la periferia del acetábulo, fascículo que ya habíamos hablado cuando vimos la clase de pelvis, el fascículo sacroilio acetabular, que es como un abanico que llega a toda la circunferencia de la cavidad acetabular, pasa a la cabeza femoral, pasa el peso a través de las trabeculaciones que se dirigen de la cabeza hacia la parte interna del cuello, y ese es el punto de mayor resistencia a la fuerza de compresión. Pero sabemos que en los trocánteres también se originan otros trabéculas que van del trocánter mayor hacia la cabeza, ¿no? Fascículo superior, y del trocánter mayor hacia el cuello del fémur, fascículo inferior. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que si nosotros no hacemos un diagnóstico temprano, pues puede producirse aquí una fractura patológica del cuello femoral y posiblemente en estos pacientes jóvenes comprometer la vascularización? Podríamos tener un riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral. Aquí observamos entonces el nicho, miramos la gamografía, miramos el patrón de hipercaptación y tenemos aquí pues un acceso, ¿no? Hacia el nicho a través de una aguja de biopsia dirigida por intensificador de imágenes o por tomografía. ¿Pueden confundirnos estas lesiones? Por supuesto que sí. ¿Qué cosa nos puede confundir? Una isla ósea, un acceso de Brody o una zona metastásica, especialmente en gente que está en un grupo no etario, como lo hemos señalado, sino en esos márgenes, especialmente en gente mayor o de más de 50 años. Muy bien, la biopsia guiada entonces puede ser una alternativa, pero si nosotros tenemos que resecar, pues nosotros tenemos que resecar toda la superficie, no solamente el nido, tenemos que dar un margen proximal y distal al tumor. Entonces, aquí hay que reconstruir. Si se saca el tumor en el cuello femoral, hay que colocar una tabla, ¿no?
córtico-esponjosa de la cresta ilíaca y colocar una placa de soporte. Es muy difícil porque hay que abrir toda la cápsula articular, hay que resecar el tumor y pues esto ya tiene consecuencias, como ustedes saben. Aquí en el cuello femoral hay un circuito vascular anastomótico. ¿Qué anastomosis arterial hay en el cuello femoral? Alumnos, ¿alguien que me pueda decir? ¿Alumnos? ¿Ninguno? ¿Ah? A ver qué dice alumna Jara. Jara, Sí, doctor. ¿qué dice? ¿Qué circuito anastomótico vascular importante hay en el cuello femoral? Bueno, las circunflejas femorales. Circunflejas femorales. Entonces aquí está la anastomosis de las dos circunflejas femorales, lateral y medial, que son ramas de la femoral profunda. ¿Entendido? Alumno Límaco, ¿cuál de las circunflejas femorales es la que participa en la mayor disposición vascular para nutrir a la cabeza del fémur? ¿Qué dice? ¿La femoral mayor, doctor? Femoral mayor, no hay ninguna femoral mayor. Utilizo Guamán un- Álvarez. Guamán Álvarez. Por la circunfleja medial. Medial, muy bien, Guamán. Entonces, nosotros tenemos que entender que la circunfleja medial viene justo ahí donde está la lesión, porque viene de la parte medial y un poco posterior. Esta arteria pues podría ser dañada y podríamos tener problemas. Por eso es que es importante que nosotros tengamos mucho cuidado en el abordaje de este tumor cuando están en la parte de estas trabeculaciones y podamos tener pues la extirpación correspondiente. Pero si nosotros tenemos el tumor donde son los sitios de mayor frecuencia, pues podemos extirpar sin ningún problema. Vean ustedes aquí el nicho y los márgenes por arriba y por debajo del tumor, que deben ser siempre, ¿no? Los márgenes considerados dentro de los estándares de 1.5 a 2 centímetros por encima y por debajo del tumor deben ser resecados y deben ser restituidos. No podemos dejar al hueso con un fragmento importante cortical o esponjoso ahí, sino que tenemos que hacer el uso de injertos del mismo paciente, autólogos o aloinjertos, ¿no? De cadáveres preparados para poder hacer la reconstrucción ósea. La reconstrucción ósea, pues en nuestro medio es un poco difícil porque no tenemos un banco importante de huesos. En nuestro hospital de la Seguridad Social, especialmente donde trabajamos, el Hospital Rebagliati, hace más o menos unos 6 años, un poco más, creo 8 años, hicimos todo lo posible para mantener un banco de huesos y tuvimos la suerte que nos dieron un presupuesto para comprar aloinjertos. Entonces tenemos aloinjertos, ¿no? Ahora por la pandemia ya no hay compras de ese tipo porque es muy caro. El presupuesto de los hospitales está destinado a esta pandemia. Entonces un poco que se ha dejado pues de reconstruir, pero tenemos cantidad de casos, no solamente en tumores, sino en infecciones óseas, en fracturas con pérdidas de hueso, en las cuales hemos reconstruido. Presentamos un trabajo a un congreso mundial, hecho en Brasil hace 5 años, y tuvimos la suerte después de tener un premio que nos llevó a hacer pues un curso de reconstrucción ósea e infecciones óseas en Alemania, donde ahí la reconstrucción en estos pacientes con tumores pues es espectacular. Ustedes no saben la cantidad, la casuística que tienen, los diagnósticos tempranos, los diagnósticos inclusive de una cierta complejidad que han hecho de que se haga el protocolo, se saque el tumor y se reconstruya inmediatamente. Entonces, eso es importante, tener pues una estructura, una infraestructura que nos condicione que este hueso va a ser reconstruido.
nosotros tenemos solamente alrededor de 65 casos reconstruidos de reconstrucción ósea con muy buen pronóstico, ¿no? El paciente con tumores puede fallecer de otras consecuencias como son las metástasis, pero tenemos en cuenta que la reconstrucción es importante. Muy bien, entonces vamos a encontrar eso. Por favor, un segundito nada más, perdón. Muy bien, entonces tenemos que hacer esta reconstrucción. Cuando este paciente es sometido a una cirugía, pues en el lugar donde se hace la resección, dentro del protocolo está utilizar los electrodos de alta generación de calor, ¿no? Se va a quemar todo el área, ¿no? 90 grados centígrados por 4 minutos es el tiempo de aplicación de esta ablación calorífica. Y una vez que se ha quemado toda la superficie periférica donde se ha extirpado el tumor, se hace un curetaje y se colocan los injertos de reconstrucción. ¿Puede haber recurrencia? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a ver que algunos centros, por ejemplo en Europa, hacen que esta pieza que se ha extirpado sea sometida a un estudio, ¿no? Cuando se ha extirpado gamma gráfico para observar si es que los límites periféricos de los márgenes que hemos hablado puedan estar libres de células tumorales. Muy bien, luego tenemos lo contrario, un tumor ya muy agresivo, el osteosarcoma. Entonces, este tumor lo observamos generalmente pues con una sintomatología clara, que es el dolor y una aparición de una masa tumoral, una masa de tejidos blando muy sensible. Usted le va a examinar al paciente y el paciente le pone la mano para que no le toquen porque le duele demasiado. Eso es la característica. ¿Y dónde está localizado? Pues en las zonas distales del fémur y proximales de la tibia. Ahí tenemos entre ellos pues más del 50%. También son localizaciones importantes, pero cuando esto sucede en gente joven, ¿no? Eh, vamos a ver de que puede lesionar la física de crecimiento. Entonces podemos tener ahí un problema muy serio, ¿no? Entonces, esto es predominantemente también en gente joven, pero hay márgenes, ¿no? Adultos, en la cual ya nosotros vamos a ver que hay una diferencia del tumor del joven, ¿no? Ya hay una transformación sarcomatosa, ¿no? Y tenemos un compromiso importante del hueso como es el infarto óseo. Pero la distribución sigue siendo, pues, con un pico mayor en la adolescencia temprana, puede tener márgenes también, adultos mayores, ¿no? Mayores a 65 años o en menores de 25 años. ¿Cuál es la característica de este tumor? Pues que es la producción de hueso osteoide, hueso inmaduro. Y aquí vamos a ver pues un patrón celular, ¿no? Que es propio de este paciente, así como la radiología. Miren ustedes las imágenes. Esa imagen que vemos aquí ya ha comprometido toda la parte intramedular, ha roto la cortical, ha salido y ya está en los tejidos blandos. Por eso es importante el estadiaje que nosotros debemos hacer en estos tumores. Es típico la destrucción, como mostramos aquí en este húmero, ¿no? Es una imagen que está descrita en la literatura como la imagen del sol naciente o las espículas de Kohmann o triángulos de Kohmann, ¿no? Y vemos pues la radiolucidez y la radiodensidad que podría tener pues el tumor, esa mezcla hace posible ese halo periférico del que estamos hablando. Muy bien, entonces la resonancia magnética es importante. ¿Para qué? Para valorar cómo el tejido de destrucción podría haber pues comprometido, ¿no? Compromisos de que de elementos vasculares o nerviosos que empeoren el pronóstico. Algunas veces ya no son resecables por la gran cantidad de tumor alrededor de los vasos
y ya se tiene que optar por una cirugía más radical. Muy bien, entonces habrán estudios no solamente de radiografía, de resonancia, de tomografías computarizadas, especiales para estos casos, y los patrones de laboratorio pues tienen que ver con estos altos valores de fosfatasa alcalina y lactato de deshidrogenasa. Por supuesto que los índices de laboratorio del proceso inflamatorio son muy altos, pero la radiografía y las tomografías, especialmente para descartar algún compromiso metastásico, nos siguen evaluando a través de esta superficie de tumor a nivel de la parte torácica. La biopsia es mandatoria. Entonces, la biopsia, pues aquí en una imagen como la que tenemos en la radiografía, pues cuántos trócares tendríamos que introducir aquí para poder sacar por lo menos 6 a 8 muestras. Entonces, es mejor una biopsia abierta, ¿no? Se saca un fragmento importante de esta alteración y podemos tener pues ya claro el diagnóstico histopatológico. ¿Por qué? Porque hay formas muy diferenciadas de los tumores. Miren ustedes, dentro de este mismo tumor, del osteosarcoma pueden haber pues un patrón de osteoblástico, fibroblástico, condroblástico, otros, ¿no? En los cuales pues tengamos por ahí alguna variante que haga posible que nos confunda con el diagnóstico. Por eso es importante la biopsia, el estudio para estadiaje del tumor. Entonces miren ustedes cómo va a ser posible que nosotros podamos delimitar ya el volumen, como miramos aquí en esta imagen, ¿no? De tomografía, de resonancia magnética, de radiografía, una gran destrucción, la invasión a partes blandas y ver qué grado tenemos ahí. Entonces el estadiaje del 1 al 3 para grados bajos intra o extracompartimentales, altos grados también intra y extra o metastásicos intra o extracompartimentales son importantes. Y son importantes porque tenemos que evaluar el área para dar, pues, o son sensibles a radioterapia o a quimioterapia o a ambos como elementos de pronóstico para el tratamiento definitivo. Entonces, antes de la cirugía radical o de conservación de extremidades, debemos tener el uso pues, de estos esquemas de tratamiento temprano con quimio o con radio. Estas son las formas líticas, pero hay formas condensantes. No pueden confundir. Si yo miro las radiografías de la tibia, aquí en la parte inferior, son formas condensantes. Nadie va a pensar que es un osteosarcoma. Podríamos pensar en cualquier otra patología, pero miren ustedes cómo nos puede confundir. Entonces, hay que siempre tener claro que no solamente hay formas líticas, sino que también este osteosarcoma tiene formas condensantes o tiene formas mixtas, en la cual pues nosotros tengamos que por ahí tener claro los conceptos, ¿no? Miren ustedes, entonces nadie va a pensar, este es un osteosarcoma, no, puede ser pues una displasia fibrosa, puede ser cualquier otro tumor, pero no le damos la categoría. Siempre hay que tener claro entonces los conceptos y las formas que puede tener un osteosarcoma. Vemos aquí la imagen pues de gammagrafía, ¿no? Vean ustedes el volumen, la extensión. Entonces tengamos en cuenta eso. Pues hacer una biopsia en una forma mixta, abierta, de repente, pues nos lleva a por ahí demorar el diagnóstico, ¿no? Una biopsia con trocar porque no hay mayor destrucción. Entonces no esperemos siempre encontrar las formas que hemos dicho como las líticas, sino también las formas condensantes o las formas mixtas. Hay que tenerlo presente. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, el estadiaje, pues tenemos que mirar qué hacemos con este tumor, con este osteosarcoma. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el tratamiento está relacionado pues a que yo tenga aquí pues un inicio de una quimioterapia. Entonces, la quimioterapia pre y postquirúrgica tiene que tener esquemas, ¿no? Tosina y fosfamida, metrotexate, cisplatino,
no lo manejamos pues los especialistas, no lo manejamos. Lo manejan, o sea, los especialistas en traumatología, no, lo manejan pues los oncólogos, ¿no? Médicos que tienen a cargo esto porque es una vía crucis esta quimioterapia. No sé si alguien ha visto pacientes con quimioterapia en algún momento, en alguna rotación, en sus hospitales donde han ido, que dice alumna Guamaní. ¿Qué dice usted? ¿Ha visto o no? Sí, sí he visto, doctor. Claro. ¿Y cómo está el estado general de estos pacientes? Bueno, se encuentran anémicos, con pérdida de peso. Así es. Entonces son pacientes con mucho compromiso sistémico, son pacientes con una anemia tremenda, con una pérdida de peso. ¿Por qué? Porque estas drogas tienen esa particularidad. El que recibe quimioterapia, el paciente que recibe quimioterapia, pues ese día no puede ingerir casi nada de alimentos, porque pues el estado general no se lo va a permitir. Las drogas son muy potentes, hacen que este paciente esté todo el día nauseoso, vomita, y al día siguiente que algo se está recuperando, que algo está consumiendo de alimentos, tiene que prepararse porque al día siguiente va a ser de nuevo la misma vía crucis. Eso es la característica pues de esta quimioterapia. Pacientes que entran a un desbalance proteico, una alteración nutricional tremenda, pues y eso va a ser merma de su defensas y por ahí se puede instalar cualquier otro germen, ¿no? Hospitalario y le puede causar una complicación, una neumonía que lo puede matar al paciente. Entonces, tienen que hacerlo, por supuesto, tienen que ir a quimioterapia. No hay formas de mejorar los pronósticos de vida de estos pacientes si no han recibido estos esquemas, ¿no? Por supuesto que cada grupo de médicos que hace estos tratamientos tiene pues sus pros y sus contras, ¿no? Hay muchos reportes que podemos buscar, quimioterapia con metástasis, quimioterapia con tiempo de sobrevida, quimioterapia con resultados o pronósticos quirúrgicos. Podemos mirar cualquier estudio, ¿no? Pero ya sabemos pues que estos tratamientos tienen pues un problema general. Bueno, y aún así, estos pacientes sometidos a cirugía, a quimioterapia pre y postoperatoria, pues siempre van a tener problemas de recurrencia, no es que lo hayamos tratado y ya este paciente esté salvo de una nueva aparición de masa tumoral, no. La recurrencia, entonces, es importante que nosotros lo vamos a ver, ¿no? 10 a 20% a los 5 años, pero la quimioterapia pues ha permitido la supervivencia en un gran porcentaje. Entonces, ¿qué hago con este paciente? O le hago la resección tumoral y lo reconstruyo, o le hago una resección radical, o sea, una amputación. Ese es el problema. Entonces tenemos aquí, pues, como la masa tumoral de un joven, ¿no? 16 años, se ha resecado completamente y se le ha puesto una prótesis que se llama la prótesis no convencionales. Ya recibió quimioterapia, hizo un tratamiento de resección del tumor, se le reconstruyó, pero pues tenemos ahí que evaluar cómo son los pronósticos y el tiempo de sobrevida. Por ahí puede haber una recurrencia, pueden aparecer componentes linfáticos que lleven a una metástasis si tengamos problemas de pronóstico con estos casos. Entonces, aquí se ha hecho un tratamiento, ¿no? De conservación de extremidad. Todos los pacientes no tienen la misma oportunidad, pues, de poder comprar una prótesis no convencional. Estas prótesis son carísimas, pues $15,000, $20,000. Entonces los seguros de oncológicos son altos por ese tipo de, de planes que tienen para la cobertura y la conservación de extremidades. En los hospitales de la Seguridad Social sí tenemos pues estas prótesis, ¿no? Son muy caras, pero las tenemos porque hay pues que iniciar un tratamiento. No podemos quedarnos con un tratamiento convencional de amputaciones nada más, sino también tenemos que ir a la par de otros centros y bueno, en ese sentido,
La Seguridad Social siempre mantiene los estándares de un nivel junto de otros centros. Podrían haber formas tempranas de este tumor en la cual tengamos que hacer pues una artrodesis, por ejemplo, de la rodilla. Podemos utilizar implantes cementados de reconstrucción con placa y tornillos, ¿no? Y estos son los aloinjertos. Estas son tablas de fémur cortadas, pueden ser también de fíbula o peroné. Estas son cabezas femorales que se están triturando para tejido esponjoso, las tablas diferentes para reconstruir segmentos de diáfisis de fémur o de tibia. Tenemos pues de 20, 25, 30 centímetros o un fémur completo que podamos, pero no es que tengamos que reconstruir todo con aloinjertos. Entonces es una probabilidad, pero tenemos ahí las prótesis no convencionales. Muy bien, y luego vamos a ver a este condrosarcoma. Ya es una patología diferente, pero es frecuente. Segunda neoplasia ósea más frecuente de los tumores primarios malignos. Entonces, muchos condrosarcomas debutan con un crecimiento lento y unos pocos con formas agresivas, que ya dan una metástasis temprano. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Generalmente en los huesos planos que unen el esqueleto axial con el esqueleto pendicular. Puede ser el cinturón pélvico, puede ser la clavícula y la escápula, especialmente en la escápula. Puede haber, pues, además, en el cráneo, la base del cráneo. Entonces, estos pacientes que vienen con esta tumoración son generalmente de porcentajes similares en hombres y en mujeres. No hay predilección entre razas, ¿no? Predominancia quinta y sexta década de la vida, ¿no? Es muy raro que estos condrosarcomas aparecen en gente joven, ¿no? Por debajo de los 45 años. Pero hay predilección. ¿Por quién? Por este esqueleto axial. Además, por el esqueleto pendicular, fémur, húmero. No es frecuente que lo podamos encontrar pues en columna, por ejemplo, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos también que observar la radiología. Si nosotros miramos aquí esta imagen radiográfica, tenemos una destrucción de todo el tejido córtico esponjoso del extremo proximal del húmero. Miren ustedes cómo ha podido pues comprometer aquí, sale, compromete la cortical, compromete la parte blanda si ya lo tenemos, pues por ejemplo aquí, ¿no? En la cintura pélvica, en el hueso ilíaco o en el fémur proximal. Veamos ustedes, observan esta masa grande tumoral en el fémur proximal. Entonces ahí todos los vasos, todos los nervios están dentro del tumor. Posiblemente tendríamos que hacer una desarticulación de la cadera. No podemos hacer una resección con conservación de la extremidad. Depende entonces de qué, de la biopsia. Entonces, pueden ser primarios, pueden ser secundarios a otras enfermedades, como una encontromatosis múltiple. Pero el patrón celular de este tumor, pues en sus diferentes grados, nos van a llevar pues de la mano hacia el pronóstico. Si yo tengo un grado 3, donde tenemos una gran cantidad de células atípicas, ¿no? Predominantemente de compromiso de los núcleos celulares prominentes, mitosis, pues son muy agresivos, son muy metastásicos. Entonces ahí pues tenemos que ser muy radicales. Hemos hecho desarticulaciones de cadera, hemos hecho hemipelvectomías, hemos sacado toda una hemipelvis. Entonces son así de agresivos que nosotros tenemos que entender cómo debemos manejarlos. Muy bien, estos tumores entonces es importante la clínica, ya habíamos dicho el dolor, ¿no? Más severo generalmente en las noches, así como otros tumores, y vemos aquí la invasión de los tejidos blandos. La radiografía, esto es lo que nos muestra, ¿no? Miren ustedes la destrucción tanto del patrón intra como extramedular, compromiso de partes blandas, ¿no? Y en pelvis, pues tenemos que hacer un estudio, ¿no? Vascular,
no solamente arterial y venoso, sino también cómo están atrapadas estas ramas de la ilíaca interna dentro de la pelvis para poder observar si es accesible a una resección del tumor y conservación de la extremidad o hacer una desarticulación o una hemipelvectomía. Entonces, tenemos que tener claro estas imágenes, podemos tener una tomografía que nos muestre, pues, o resonancia que nos muestren por ahí el estudio de otras cavidades, abdomen, tórax, cráneo, para descartar la evaluación y la extensión de alguna probable metástasis. Entonces aquí, pues, como en los otros tumores, también tenemos que utilizar esquemas de radioterapia y de quimioterapia, los cuales han mostrado, pues, que no hay eh, un pronóstico bueno. Utilizando estos esquemas siempre van a tener ahí algo de ineficacia, ¿no? No van a dar mayor espectacularidad en la mejora y el pronóstico de las enfermedades, pero hay estudios en los cuales se utiliza estas técnicas, pero lo que más se aconseja es determinar el estadiaje del tumor, mirar si es resecable para hacer cirugía de conservación o no, para poder utilizar, pues, eh, alguna otra técnica, por ejemplo, como la sustitución a través protésica, a través de una probable amputación o desarticulación. Entonces, habrán condrosarcomas de un grado bajo de malignidad, grado 1, por ejemplo, en la cual pues podemos resecar el tumor, tenemos que hacer una biopsia, ya sea pues una biopsia guiada por tomografía o una biopsia abierta, y tengamos claro el diagnóstico, pero hay estadios avanzados como estos grado 2, donde la resección pues todavía nos puede permitir, yo puedo sacar toda la cabeza del húmero y utilizar un reemplazo protésico. Esta es una imagen un poco antigua, porque las prótesis que tenemos aquí son las prótesis que se reemplazaba la cabeza en el húmero y la cavidad en la glenoides. Ahora las prótesis reversas para tumores son las que se utilizan más, la cabeza en la glenoides y la cavidad en el húmero. Pueden revisar prótesis reversa y tumores óseos para que ustedes vean alguna particularidad de estas prótesis. Ya les dije que dentro de los objetivos del curso no es que nosotros tengamos que conocer a la perfección los detalles de los instrumentales que se utilizan, sino que lo que nos interesa pues es la clínica, el diagnóstico y alguna pauta de tratamiento como la que estamos dando ahora. Entonces, este es un grado 2 donde hay lesiones líticas, donde tenemos que hacer pues ya una resección, una reconstrucción con aloprótesis o con injertos, pero siempre tenemos que tener en claro que la radioterapia y quimioterapia solamente van a tener posible compromiso de buena evolución en grados histológicos que no sean muy destructivos. Aquí tenemos entonces en estadios tempranos cómo se ha resecado, ¿no? Aquí esta lesión de la cabeza del fémur y pues se ha utilizado una prótesis normal. Esta es una prótesis normal que se utiliza para cualquier compromiso artrósico. Este es un compromiso pues, de cirugía, de resección que no ha expandido, ¿no? Han entrado, han hecho un curetaje, pues posiblemente han evaluado la extensión del tumor, podrían haber dejado el resto del hueso, injerto óseo, pero es mejor que nosotros tengamos si es un tumor maligno, pues una extracción, una extirpación de toda la tumoración y hacer un reemplazo. Pero hay pues estadios avanzados como esto, ¿no? Nadie va a entrar a operar este tumor y resecar todos los vasos graneros, porque es un tumor no vascularizado, imagínense todo el sangrado. Entonces, ya es una resección, ¿no? De la cadera hacia abajo, ¿no? O puede ser utilizando también el compromiso del hueso ilíaco, una hemipelvectomía. Complicaciones hay en este tumor. Recurrencia, 5 a 10 años después de la cirugía.
¿no? Especialmente cuando se han dejado por ahí parte del tumor. Metástasis, 70% de los pacientes con condrosarcoma grado 3 son frecuentes, la metástasis al pulmón, al hígado, a los riñones, al cerebro. Entonces tenemos que tener ahí esa característica, ¿no?, de presentación de recurrencia del tumor en estos condrosarcomas. Muy bien, y luego vamos a hablar de un tumor que es un tumor benigno, pero se comporta como si fuera maligno. El que ve esta imagen, pues va a decir, no, este es un tumor maligno. Pero estamos hablando de un tumor a células gigantes, que son también en gente joven, 20, 40 años, ambos sexos. Pero es muy agresivo. Vean ustedes aquí la destrucción del hueso. ¿Dónde se localiza? Pues en el fémur distal, en la tibia proximal, en el húmero, ¿no? Puede estar también en la columna vertebral, en el hueso sacro, en el ilíaco, en las manos, ¿no? Entonces tenemos que la destrucción es el patrón que nos llama la atención. Dolor, por supuesto, limitación funcional, puede comprimir trayectos nerviosos, no solamente en los miembros superiores y los miembros inferiores, puede originar fracturas por la gran destrucción. Si vemos una biopsia de estos tumores, pues tenemos un patrón histológico de células mononucleadas, ¿no? Células gigantes. Eso es lo que caracteriza aquí a estas piezas operatorias, ¿no? Y está representando pues 5% de todos los tumores en general y 20% de los tumores benignos del hueso. 90% de la localización de células gigantes se localiza aquí, en la zona de la metáfisis de los huesos largos. Muy bien, entonces, si es una lesión benigna, estos tumores a células gigantes, tenemos que entender pues que la resección de estos tumores nos va a llevar pues a un éxito en el tratamiento. Pero hay que tener en cuenta el compromiso, ¿no? Si yo tengo, imagínense, pues todo un cóndilo tibial o un cóndilo femoral o una cabeza del peroné, pues por más que yo reseque el tumor y haga una reconstrucción, ya la función se ve alterada. Miren ustedes en las manos, en el radio distal. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues tenemos que sacar el tumor y hacer una artrodesis de muñeca. Entonces, los pronósticos funcionales son diferentes a los pronósticos que hablan la literatura sobre el tumor. No, este es un tumor benigno, el pronóstico es bueno, no, pero no tienen en cuenta pues que los patrones de resección van a incluir un compromiso posiblemente de una zona articular. Por eso es importante que nosotros veamos los estadios. Posiblemente en un estadio 1, pues ahí no va a haber mayor problema, pero es el menos frecuente. Si ya tenemos un estadio 2 donde hay una imprecisión de los bordes, o un estadio 3 donde es muy agresivo, pues los patrones de biopsia nos van a demostrar lo que hablábamos hace un momento de células mononucleadas, pero que este patrón celular se va a todos los márgenes. Por eso que estos bordes entre un patrón de mononucleadas y un patrón normal son por ahí imprecisos y eso demarca que tengamos que hacer una mayor resección. Entonces, Doctor, disculpe, se le apagó el micrófono, creo. perdón, posiblemente lo activé sin mirar. Bueno, entonces podemos tener complicaciones. Por supuesto, habríamos hablado de las fracturas, ¿no? Si yo reconstruyo esto y no pega, porque es un tumor que ya tiene una vascularización comprometida, van a venir pseudoartrosis. Podría haber una cirugía que vaya a una infección. Entonces los pronósticos siguen siendo cada vez más sombríos para estos pacientes. ¿Qué hay que hacer? Posiblemente tengamos pues que hacer un poco más radical y reconstruir con algunos otros elementos como son pues injertos o prótesis. Pero tengamos en cuenta de que el tumor tiene que ser extirpado. Vean ustedes aquí esta cirugía donde se ha ingresado, se ha resecado el tumor y nos queda pues un espacio tremendo. Si esto fuera cóndilo femoral o platillo tibial o cóndilo tibial, tenemos que reconstruirlo,
¿no? Pero en zonas donde ya la destrucción articular ha sido comprometida, pues tenemos que artrodesar, tenemos que fijar articulaciones. Artrodesis de rodilla, artrodesis de tobillo, de muñeca, etcétera, pero son pues ahí ya limitantes a la función. Muy bien, y si hay metástasis pues, de estos tumores, ¿no? Tenemos que hay pues metástasis pulmonares, hay una degeneración sarcomatosa del tumor, hay una recidiva de un 50% en los primeros 5 meses a 20 años, imagínense. Entonces, en esos casos, nosotros ya tenemos que estar preparados para alguna eventualidad de qué debemos hacer. Cuando se estirpa el tumor y tenemos estos cráteres, pues podemos utilizar injerto, o sea, unas tablas para poder suplir aquí la función de esta corteza que ha sido estirpada. Y durante la resección tumoral podemos usar pues este nitrógeno líquido. ¿Ah? De alguna manera va a ser ahí una labor de periférica en la zona tumoral. Miren ustedes aquí el cóndilo femoral, una tabla de halo injerto que viene de la corteza medial al cóndilo lateral, todo el resto llenado de tejido esponjoso. Pero habrán pues, aquí todavía hay conservación de cartílago, pero habrán casos en los cuales el cartílago está muy dañado. Por lo tanto, pues tenemos que hacer ya aplicación de protocolo de reconstrucción, no solamente con prótesis, sino también con artrodesis, como ya habíamos señalado. ¿Podemos llegar a una amputación? Por supuesto que sí. En caso de recidivas, podemos ya hacer amputaciones, desarticulaciones, cuando el patrón celular ya se ha transformado a una alteración maligna, ¿no? Y ya no hay otros áreas de reconstrucción para usar grandes cantidades de injerto, entonces están en zonas vulnerables para vasos o nervios y ya indicamos una amputación o una desarticulación. Este es otro tumor benigno, pero con unas características pues, de alteración importante que nos puede hacer pensar en una tumoración maligna. El quiste óseo aneurismático. Predominantemente pues, en mujeres, ¿no? Y vean ustedes, adolescentes, 75% antes de los 20 años. Entonces, esta es una lesión benigna, pero que es osteolítica, destructiva, expansiva. Y miramos aquí, pues, que en esta radiografía es como si hubieran varias trabeculaciones dentro del hueso. La imagen en panal de abejas, que los radiólogos llaman a esta imagen del quiste óseo neumático. Y esto se debe a que estas cavernas que han sido formadas aquí es producto de una alteración en la disposición de los vasos. Entonces hay una malformación arteriovenosa en la circulación intramedular que hace posible que nosotros tengamos un flujo opuesto, una corriente opuesta a la normal. Y eso hace que se expandan estas cavidades y tengamos pues esta destrucción intramedular. Estos tumores entonces aparecen aquí, vemos las imágenes destructivas. Nadie va a pensar pues que es un quiste óseo neumático, no un sarcoma, no un condrosarcoma, ¿no? Entonces tenemos que pensar de que esta imagen es patognomónica del quiste óseo neumático, esta imagen en panal. Pero cuando ya tenemos una invasión, aparte blanda, muy destructiva, poco que nos confunde. Entonces, las lesiones erosivas, la reacción perióstica ya nos da un compromiso de una alteración ya mayor y el pronóstico pues generalmente va a ser mucho, de mucho peor que podamos reconstruir. Ahora, si nosotros estirpamos el tumor y lo abrimos, ¿no? Vamos a encontrar esta imagen. Estas son las cavidades, ¿no? Múltiples que han estado ya llenos de vasos con flujo distinto al flujo normal. Entonces han creado espacios, han creado cavernas. Esta es una pieza operatoria, pero el diagnóstico radiológico con destrucción de la cortical, la imagen, ¿no? De esta radiografía o tomografía en panal de abejas hace posible que nosotros pensemos. Y ya cuando la cirugía ha sido realizada, se ha extirpado el tumor, pues vemos ahí el patrón histológico.
muchos de estos pacientes no pueden ser biopsiados. ¿Por qué motivo? Porque vamos a crear un hematoma muy grande que a veces es incontrolable. Estas piezas operatorias pues, nos orientan a que hay cantidad importante de fibroblastos, de células gigantes multinucleadas, tejido conectivo, vasos capilares, macrófagos, etc. Por eso que se aconseja que estos tumores, antes que sean tratados, antes que sean pues biopsiados o extirpados, tiene que ir a una terapia. Tiene que ir a una terapia en la cual se haga una embolización de los vasos. Entonces aquí tenemos un tumor a células gigantes en el fémur distal. Se ha hecho un estudio vascular, ¿no?, de la femoral, y observamos aquí detrás del fémur, pues la arteria poplítea, sus ramas, y cómo tenemos cantidad de vasos dentro del tumor. Entonces, para que nosotros vayamos a una cirugía, tiene que haber una embolización, porque si no, pues la hemorragia es muy grande, la descompensación puede pasarnos por allí a otro problema. Entonces, es importante el estudio radiológico, gamagráfico, el estudio vascular, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otros tumores, como células gigantes, condroblastoma, displasia fibrosa, etc. Recidivas, 30% a los 5 años. Entonces, estos tumores que se extirpan pueden ser reconstruidos. Si son cavidades que podamos reconstruir, pues podemos usar este injerto óseo, podemos usar provisionalmente bloques de cemento óseo con antibiótico, que se llaman los espaciadores, hasta que se consigan los injertos o los elementos protésicos. Muy bien. Y tenemos a este tumor que les decía yo que pues en mi vida habré visto y habré tratado pues a unos 15 sarcoma de Ewing, ¿no? En la cual ver este tumor es pues muy espectacular, a uno lo deja pero con un, ¿no?, sentimiento de no haber hecho un diagnóstico temprano y no llegar a una cirugía radical. Estos pacientes son jóvenes, niños, adolescentes, que vienen con un cuadro general, ¿no?, de desnutrición, de anemia, con insuficiencia respiratoria, ¿no?, muy venidos a menos por el gran compromiso de este tumor neuroectodérmico, el sarcoma de Ewing. Entonces, miren ustedes, 95% de estos tumores entre los 5 y los 25 años. Predominancia G, sexo masculino. La literatura dice muy raro en raza negra. Todo esto está relacionado a un proceso genético que podemos nosotros revisar en cualquier trabajo. Miren en la mano. Entonces son destrucciones pues que tienen una predilección por la zona metafisiaria de los huesos largos, la costilla, los huesos planos en relación a la escápula, al hueso ilíaco. Este sarcoma, entonces nosotros tenemos que tener claro los síntomas. ¿Cómo aparece? Pues vienen con un dolor tremendo, ¿no? Fiebre, pérdida de peso, como habíamos hablado, del apetito, la fatiga. Y cuando se localizan en lesiones pélvicas, pues habrá pues compromiso nervioso, ¿no?, de los esfínteres, ¿no?, incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Cuando hay la destrucción en el tumor, pues se agrava con una parálisis, ¿no?, de las raíces, ¿no?, compromiso radicular que tienen estos tumores localizados en la columna vertebral. Hay que hacer un estadiaje, por supuesto. Tomografía, biopsia, aspirado de médula, gamografías. El laboratorio nos indicará pues que hay un compromiso importante de la deshidrogenasa láctica, ¿no? Y actualmente hay muchos estudios en la cual pues están haciendo ensayos clínicos de un trasplante de médula ósea, célula madre, en el control de estos pacientes con sarcomas. Hay muchos trabajos también relacionados a estos trasplantes, pero tenemos que observar que estas lesiones, ¿no?, ya vienen con una destrucción importante, ya vienen con un compromiso cuando lo localizamos en otros lugares, ¿no?, que no son huesos planos, pelvis o escápula, con lesiones líticas, ¿no?, deficiarias, erosivas de la cortical, ¿no?, comprometen el periodo.
Pero nosotros vamos a ver que el 75% de los sarcomas de Ewing serían localizados en el momento diagnóstico con metástasis. Ya estos pacientes vienen con metástasis o a pulmón o a otros lugares del hueso. Entonces, el pronóstico pues no es nada bueno. ¿Qué tenemos ahí? Pues que utilizar estos procedimientos de diagnóstico que ya hemos evaluado hace un momento en otros tumores, en las cuales nos van a demostrar la destrucción, la extensión intra o extramedular. Si tenemos médula, qué nervios podríamos tener ahí, el examen de radicular, etc. Gammagrafía ósea, sabemos las zonas de hipercaptación, no es nada nuevo, pero tenemos entonces que tener pues algunos elementos de diagnóstico, especialmente para metástasis esqueléticas, ¿no? Tecnesio 99, citrato de galio, no son comunes en algunos centros, no sé si aquí hacen con citrato de galio una gammagrafía, no sé, pero Tecnesio 99 sí, pero una vez que nosotros tenemos pues ya la clínica, la radiografía, tenemos que tener claro la indicación quirúrgica. Estos tumores con sarcoma de Ewing avanzados no hay probabilidad de reconstrucción ósea. Tenemos que hacer una desarticulación o una amputación. Pero si son tempranos, ¿no? Diáfisis del húmero, del fémur, ¿no? Podemos hacer una reconstrucción. Pacientes que van a esquemas de radioterapia y quimioterapia, ¿no? Cirugía más radioterapia, cirugía sola, que hacen posible que el pronóstico pueda por ahí cambiar. No es una expectativa de vida que nosotros podamos manejar, pero pues la radioterapia y la quimioterapia hacen su labor. Podemos conservar la extremidad. Aquí se está extirpando todo un tumor desde la piel hasta el hueso en bloque y se hace una reconstrucción con estos elementos de sustitución, ¿no? Estos son bloques de cemento con antibiótico que se le da la forma como si fuera el húmero, podría ser el fémur, podría ser cualquier otra extremidad, pero tenemos ahí que mirar la posibilidad de reconstrucción. Pero pues habrán tumores en la cual ya la amputación o la desarticulación hay que hacerlo evidente y eso pues es mutilante para algunos pacientes. Muy bien, entonces el compromiso metastásico, la presencia de metástasis en el momento del diagnóstico es importante, la respuesta de la quimioterapia, la recidiva también es importante, ¿ya? Muy bien, entonces 20 a 30% de recidiva local. Muy bien, alumnos, esto ha sido lo más elemental que podemos hablar sobre tumores. Hay mucho en la lectura. Siempre yo le digo a los alumnos, una clase es para dar los conceptos básicos generales, pero el alumno puede pues leer, ¿no? Yo le podría dar 10, 20 libros de tumores óseos, pero no lo van a leer, pues. El objetivo tampoco es que ustedes conozcan al detalle todos los tumores. Dentro de los objetivos de aprendizaje están claros. ¿Qué al alumno de pregrado le interesa saber? Si ustedes fueran mis residentes, pues ya la cosa fuera otra. El aprendizaje fuera distinto. Pero son alumnos de pregrado que necesitan ser médicos generales que conozcan cómo poder tener la sospecha de cualquier tumor que lo vean. Porque ustedes se van a encontrar en algún momento, pues, en un hospital. Van a hacer su internado, posiblemente su serum, posiblemente su residentado, pero tenemos que tener una formación general. Y eso es lo que tratamos de darle en cada una de las clases con los objetivos que están señalados. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctor, en el caso de un tumor que compromete a la epífisis, como es una zona donde se realiza el movimiento, ¿no? El tratamiento, ya sea por reconstrucción de prótesis o injerto, ¿afectaría en algo? Claro, por supuesto, si nosotros tenemos un compromiso del cartílago articular, ya sea en gente mayor o en gente joven, pues el tumor lo ha lesionado.
En el caso de que son adolescentes o niños, estos cartílagos de crecimiento son dañados. La masa tumoral los ha invadido. Si son pacientes rescatables para cirugía de prótesis, artroplastías, pues la movilidad funcional va a continuar. Pero si nosotros tenemos un tumor que ha abarcado mucha condición del hueso, pues tenemos que hacer una artrodesis. O si está muy avanzado, pues una amputación o una desarticulación. Entonces depende del estadiaje, depende del tipo del tumor, depende de la localización. Pero siempre hay compromiso. Muy bien, alumnos, ya nos queda muy poco para la segunda evaluación, que es la próxima semana. Me tienen que enviar los seminarios, el PPT de los seminarios con cada uno de los expositores. ¿Ya? Me lo envía a mi correo alumno y poder ya estar al tanto para la evaluación final. Muy bien. ¿Algún problema con las prácticas? Parece que no, doctor. ¿Le envío el seminario en su correo institucional o en el otro, doctor? A cualquiera de ellos, no hay problema, sí. ¿Ya? Ya, doctor. Está bien. Muy bien, entonces. Muy bien. Nos encontramos entonces en la clase. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor. Ya, hasta luego.